Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. ¿Cómo es posible que usted aún no haya creído en Cristo Jesús como su Salvador? ¿Cómo es posible que usted se esté jugando su propia vida así como si no tuviera importancia? Amado amigo del Evangelio, ¿cómo es posible que usted siga en lo mismo? ¿Cómo es posible que usted no quiera que el Señor Jesucristo le dé un giro de 360 grados a su vida? Hermoso himno al fondo. ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Jesús? ¿Cómo lo trata la vida el día de hoy? ¿Ha sido bendecido? ¿Le aumentaron el salario? ¿O posiblemente lo ascendieron a una posición de más autoridad en su trabajo? Posiblemente le dijeron, mira, estás sano, ya la enfermedad desapareció. El día de hoy, buenas noticias para usted. A todos los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas les vienen a bien. Es conforme al plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Acuérdese, muchas veces cuando todo nos va bien, cuando la vida nos sonríe, usted dice, ay, ese versículo es verdadero a los que aman a Dios, porque miren, a mí me ha ido pero súper bien. Pero ¿qué? Cuando hay problemas, cuando la situación se pone difícil, como se le puso difícil a Job, enfermedades, pérdida de dinero, pérdida de sus hijos, pérdida de la esposa, ¿podía decir él así? A los que a Dios aman, todas las cosas les vienen a bien. ¿Podía él decir desde el fondo de su corazón, aunque él me matare, yo confiaré en él, yo esperaré en él? Acuérdense que no lo dijo cuando estaba sano, lo dijo cuando tenía una sarna maligna. Yo no quiero saber cómo se sentía ese tipo de sarna maligna, pero ahí lo dijo él. Aunque él me matare, con todo eso, yo esperaré en él. Así lo dijo Job en situación difícil. Usted tal vez escucha esa historia de Job y dice, sí, pobrecito Job, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás queda. Pero ¿qué tal si usted está pasando por esa situación? Cuando le llueve sobre mojado, cuando usted tenía un buen trabajo y que le quitan el trabajo y justo se había gastado el dinerito de la renta porque confiaba en el cheque próximo y se le acabó todo. Y situaciones difíciles, pero acuérdese, la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y ahí es donde usted le tiene que echar ganas a la palabra del Señor, y ahí es donde la palabra de Dios tiene que cobrar vida en los corazones de cada uno de nosotros. Cuando no tenemos para pagar la renta, no tenemos para comer, podemos aún decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová puede hacer que las piedras se conviertan en pan. Jehová puede hacer que yo consiga carne, así como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Seguimos acá el día de hoy en esta sección de Génesis Inmigración Celestial, trayéndole la palabra del Señor. Tal vez usted se acaba de convertir a Cristo, usted acaba de creer en Cristo en su corazón, tal vez usted ya está yendo a una iglesia, pero usted se está preguntando, ¿será esta la iglesia verdadera conforme a la palabra de Dios? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Será aquí la iglesia verdadera? ¿Será aquí donde se está predicando la palabra de Dios conforme a la Biblia? ¿O son pensamientos nada más de la persona que está ahí hablando? Porque si eso es, hermano, estamos mal, estamos muy mal. Nadie puede hablar de Cristo sin citar las citas bíblicas. El día de hoy traemos el libro de Tito. ¿Cómo debe ser formada una iglesia y qué se debe de enseñar en una iglesia? Y saben, no hay iglesia perfecta, pero ¿qué se debe de enseñar en una iglesia? Por supuesto, aparte de que Cristo es el Hijo de Dios, aparte de todo eso, ¿qué
¿Qué se debe de enseñar en una iglesia? Usted puede encontrarlo en el libro de Tito, capítulo 2. Se le debe de enseñar a las ancianas, a los jóvenes, a los esclavos, a los trabajadores, qué se les debe de enseñar en una iglesia. ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué está predicando el anciano? ¿Qué está predicando el pastor de la iglesia? ¿Qué están predicando los diáconos? Tito capítulo 2, versículos 1 en adelante, y le dice Pablo, le dice a Tito: tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? A los líderes de la iglesia enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Tenían que ser constantes dentro de su congregación, íntegros en cuanto a la tesorería, íntegros en cuanto a la repartición de la doctrina, la repartición de los dones, la repartición del diaconado, del ancianato, personas íntegras, intachables, dice la palabra de Dios. Estas cosas se tienen que enseñar en una iglesia. Y también hay para las mujeres. ¿Qué se les debe de enseñar a las ancianas? ¿Qué se les debe enseñar a las mujeres? Enséñales a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. ¿Por qué lo habrá dicho Pablo? Que no sean adictas al mucho vino, que no anden tomando mucho, que no sean calumniadoras, que no les guste andar, levantando cosas, o si ya le dijeron una cosa en secreto, va y se lo cuenta a media congregación y ya dejó de ser secreto. Dice que ahí dentro de esa iglesia se les tiene que enseñar a las ancianas dentro de las iglesias a ser reverentes, no calumniadoras ni adictas al mucho vino, y que ellas deben de enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a los esposos. ¿Para qué? Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y la pregunta del millón: ¿le están enseñando eso en su iglesia? ¿Ha escuchado usted predicaciones al respecto? El libro de Tito dice que se debe de enseñar. Y mire, para los jóvenes, dice también: exhorta a los jóvenes a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Enseñe, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Hay que enseñarle a las ancianas, a los jóvenes, hay que enseñarle a los líderes cómo tienen que ser y comportarse en una congregación. ¿Se está enseñando eso en su iglesia? El apóstol Pablo, si encontramos acá la carta de Tito en el capítulo 1, estos cretenses eran gente que vivía en una ciudad que se llamaba Creta y tenían mala fama. ¿Saben fama de qué tenían? Como dice el dicho: cría fama y échate a dormir. Estos tenían fama de ser haraganes y comelones. Comían extra. Dice: malas bestias, siempre mentirosos. Amado hermano, que a una persona o a un determinado grupo de personas se les conozca por mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Eso como que ya lastima, ¿verdad? Como que usted dice: ¿será realmente estos creyentes? Si usted lo lee en el capítulo 1 del libro de Pablo, Pablo da la confirmación de que no son mitos y que así eran conocidos la gente en Creta. Yo no sé si usted ha escuchado de determinada país, tienen fama de esto, tienen fama de ser macheteros. Cualquier problemita, les sacan el machete y empiezan a pelearse a puro machetazo. ¿No había escuchado usted esa fama? Y así usted se puede ir de país en país y usted puede decir: no, este de tal y tal país tiene la fama de esto, este del otro país tiene la fama de esto. Pues aquí, esta gente en Creta tenía la mala fama de ser glotones y perezosos. Solo con eso, hermano, usted dirá: ¿y eran creyentes y se congregaban en una iglesia? Bueno, lógicamente llevaban costumbres, traían cosas del mundo con ellos que poco a poco tenía que irse limpiando. Como cuando usted agarra un sartén, ama de casa, y encuentra que ese sartén está lleno
lleno de ceniza, lleno de hollín, usted empieza a lavarlo, a quitarle todo eso. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos arrastrando todas esas malas costumbres, pero el Señor Jesucristo poco a poco nos va tallando, nos va limpiando de la manera como conviene a servir en su casa. Así es que ni se me escandalice cuando usted escucha de mala fama de alguien, porque lo podemos encontrar aquí en Tito. Y también en Tito yo dije, como que estas cosas no se deberían de decir al aire, ¿no? Como que ha escuchado aquel dicho usted de los trapitos sucios se lavan en casa, pero eso no aplicó aquí en el libro de Tito, porque Pablo dice, así son ellos. Capítulo 1 del libro de Tito, léalo usted en casita si tiene dudas al respecto, y traían esa mala fama. Entonces, por eso Pablo le dijo a Tito, le dijo, instituye ancianos y enséñenles esto y lo otro. Para usted que quiere abrir una iglesia, para usted que está diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? Lea la carta de Tito, Pablo a Tito, y usted va a encontrar ahí cómo está estructurada la palabra de Dios, qué se debe de enseñar aquí y qué es lo que se debe de corregir cuando las cosas no andan bien. Y no se me escandalice usted, hermano, hermana, que se oye que la iglesia fulanita de tal tiene fama de esto y la iglesia fulanita de tal tiene la fama de lo otro. Aquí estos cretenses también tenían mala fama, no era ninguna buena fama. Pero nosotros cada día somos limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo va formando el varón, va formando la hermana conforme al corazón de Jehová. Acuérdese que David ha sido llamado un hombre conforme al corazón de Jehová, pero usted no ve a un David perfecto. Usted no ve a un David que nunca dice mentiras. Usted no ve a un David que nunca se peleó con alguien o que nunca en guerra le quitó la vida a alguna persona. David era una persona imperfecta, igual que usted y que yo. Pero la clave de él, pedía perdón por sus pecados y seguía adelante. Tal vez usted se ha enojado porque ha llegado hasta sus oídos de qué manera le dicen la mala fama que usted tiene. No se me asuste. Así eran también los cretenses, tenían mala fama, pero fueron moldeados poco a poco a través de la luz de la palabra. Porque cuando nos acercamos al Señor, cuando nos acercamos a leer la palabra de Dios, encontramos y nos miramos cómo somos nosotros, qué reflejamos a través de la palabra del Señor. Y ahí el Espíritu Santo viene a hacer la obra para la cual Él fue encomendado. Lea el libro de Tito. El libro de Tito el día de hoy no es largo, es un libro que consta de 3 capítulos. Lo puede leer en una noche y usted va a tener ahí una idea de qué se debe de enseñar en la iglesia. Si tienen que haber ancianos, si tienen que haber diáconos, si tiene que haber pastor. ¿Qué es lo que Pablo mandó encomendar en el libro de Tito? Se nos acabó el tiempo. Hasta aquí llegamos por el día de hoy predicando el Evangelio. Amigo del Evangelio, crea en Cristo Jesús como su Salvador. Dice la palabra, el que creyere será salvo. Eso dice la palabra. Así es que si usted cree en Cristo como su Salvador, como el Hijo de Dios, como el que resucitó al tercer día, bien puede recibir la salvación, el perdón de sus pecados. Y si usted pecó, hermano, pecó durante el día, pecó durante la semana y ni siquiera se ha acordado de arrodillarse para pedirle perdón al Señor, como me decía la abuela, amiga, tú miras que la Virgen te habla y ni aún así te arrodillas. Tal vez a usted le pasa lo mismo. Ha pecado tantas veces, pídale perdón al Señor. Borrón y cuenta nueva, ofrece la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que de ninguna manera sea la sangre de Cristo un motivo. Dios me perdona, vuelvo a pecar y me vuelve a perdonar y vuelvo a pecar y peco y me sigue perdonando. No, porque el Señor nos va limpiando poco a poco y la palabra que Él da no regresa a Él vacía, sino trae fruto en abundancia. Acuérdese, este es un llamado para usted. Así como me decía la abuela con ese dicho, hija, ves que la Virgen te habla y ni así te arrodillas. Para usted, amado hermano, caiga de rodillas, pero delante de la presencia de Jehová Dios, nuestro Salvador. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial, predicando el Evangelio, y nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener este programa al aire, y lo hacemos a través de Génesis y Migración Terrenal. No se vaya, regresamos hablando de inmigración. Volvemos.